Hola, vamos a leer. Dice así: desde tiempos inmemoriales se llamó a Menorca, del grupo de las Baleares, la isla de los vientos. El hecho se debe a que Menorca está constantemente azotada por la tramontana, o sea, los vientos del noroeste, los cuales, confabulados con los no menos fieros del norte, han conformado la fisonomía geográfica de la isla y la orientación de su vegetación, inclinada hacia el sur. Sobre la zona meridional se destacan sus monumentos megalíticos, talayotes, taulas y navetas, levantados por los hombres de la Edad de Bronce y probablemente de carácter religioso y funerario. La capital de la isla se llama Mahón y se halla situada en el sector sureste sobre un estrecho que se cierra allí en una especie de callejón sin salida, por lo cual se estima su puerto como uno de los más protegidos y seguros del mundo. Era esta una de las razones que indujeron a Carlos V a armar su flota allí, ya que los trabajos se podían realizar casi en secreto. En Mahón, aquel día, había inusitado movimiento. Un gran galeón portugués en ruta desde la costa occidental del Atlántico Sur se abastecía y, promoviendo intensa actividad y gran acopio de mercadería y provisiones varias. Sus bodegas, se decía, se hallaban atiborradas de una heterogénea carga de productos africanos, desde diamantes, oro y plata, a pieles, aceites y especias de gran demanda en Europa. Anclados en el puerto se veían 4 barcos más, 3 que estaban a punto de hacerse a la mar para dar encuentro a la flota de sur, muy graciosa y católica majestad imperial, llevándole frescos productos de boca que Carlos V apreciaba en suma y devoraba en grandes cantidades. La cuarta nave, una galeota ligera, había entrado aquel mediodía, trayendo noticias que causaran júbilo general. Don Carlos y su heroica flota habían logrado una resonante victoria al capturar Túnez. Los lugareños, estimándose comprendidos en la gente gloriosa, no cambiando en sí de orgullo, se habían lanzado a las calles a comentar y vitorear entusiasmadamente el triunfo. A las 5 naves rodeaba una verdadera multitud de embarcaciones menores, unas atareadas en la carga y descarga de mercadería, otras ocupadas por menorquinos ansiosos de tener fresca información y de comentarlas ruidosamente. En los fuertes que rodeaban el puerto aparecieron más enseñas patrias. Los soldados acudían por veintenas a las tabernas de la rúa costanera, algunos para celebrar la victoria, otros lamentando no haber participado en ella. El vino y la alegría o la tristeza siempre van del brazo.
Tal era lo que estaba aconteciendo en el seguro puerto de Mahón, cuando en el estrecho se descubrió la aproximación de un barco, una galeaza, que también traía el pabellón español. Imagínense el desborde de patriótico fervor que la llegada de la nueva nave causó en la ciudad entera. Una buena parte de su pueblo se volcó en el puerto, enarbolando banderas y prorrumpiendo en entusiastas hurras. La galeaza entró lentamente en el puerto, yendo a situarse en el espigón central, a poca distancia de la nave portuguesa. Se produjo algún movimiento en cubierta. Las autoridades y los funcionarios del puerto esperaron que echaran la planchada. Pero no fue la planchada lo que se echó. Todo un sector del barco pareció desprenderse de la estructura principal y abriéndose como una gran compuerta, dejó ver las entrañas, colmadas de una multitud impresionante de corsarios berberiscos, los que armados hasta los dientes y lanzando aullidos demoníacos, se volcaron sobre el puerto, causando espanto y no pocas víctimas. 2000 corsarios encerrados en la nave de desembarco, elegidos entre los más resueltos y temibles, bastaron para diezmar a la guarnición local, capturar los fuertes y hacer cundir el pánico en la ciudad. Todo eso mucho antes de que el temible corsario Barbarroja hiciese la señal convenida para la entrada de más naves con nuevos contingentes de corsarios. El golpe de mano resultó tan sorpresivo como efectivo y aplastante. Antes de que la amedrentada población comprendiese lo que había ocurrido, multitud de cautivos de ambos sexos fueron sacados de sus casas o refugios y llevados al puerto, siendo embarcados a la fuerza. Hombres, mujeres y niños se asieron en las bodegas, empezando a sufrir los rigores de la cautividad. Sin embargo, nadie estaba herido ni había sufrido vejación o tratamiento cruel alguno. Khayr ed-Din se había mostrado riguroso respecto a esto. Llevaría a estos cautivos y todos los tesoros capturados como presente para el emperador otomano, para merecer su perdón por la pérdida de Túnez. En consecuencia, no quería llevar cadáveres insepultos, sino seres humanos pletóricos de vida. La retirada de Mahón se demoró 2 días, en razón del sistemático saqueo de sus edificios principales y del trámite siempre moroso de los rehenes y sus rescates. Otro hecho que demoró en algo las operaciones fue la captura de la nao portuguesa, cuya valerosa tripulación intentó oponerse a ello. Y, en verdad, debieron morir su capitán y algunos de sus oficiales y soldados antes de que el resto comprendiese la inutilidad de toda resistencia. En cambio, no hubo problemas con las 3 naves españolas cargadas de provisiones imperiales, cuyos tripulantes se rindieron a discreción. Finalmente,
En la alborada del tercer día, la flota corsaria se hacía de nuevo a la mar, esta vez rumbo a Levante. Este es un hecho verídico e irrefragable y como tal está inscrito en los anales de la historia. Del mismo modo que el histórico incidente promovido por el emperador Carlos V cuando a su arribo a la ciudad de Boloña fue recibido por el Papa Paulo III. El emperador empezó uno de sus grandilocuentes discursos ensalzando la incomparable hazaña de Túnez. Creedme, Santo Padre, he vivido una de mis mayores glorias y he tenido una de las jornadas más felices de mi vida al destruir la flota corsaria, declaró enfáticamente. El infame Barbarroja huyó con el resto de su flota y se encerró en Argel, pero yo os prometo que el año próximo, Dios mediante, y con la ayuda del gran almirante Doria, capturaré también ese reducto pirata, dando así fin a la piratería hereje que tanto daño nos causa. Nada nos place más, hijo mío, había respondido su majestad. Pero ciudad en el futuro que vuestros enemigos sean pero cuidad en el futuro que vuestros enemigos sean efectivamente destruidos, porque el Barbarroja que vencisteis en Túnez atacó y capturó Mahón, llevándose 5 grandes naves, 10.000 cautivos y riquísimo botín. Carlos V, se dice, no pudo continuar su discurso, porque se apoderó de él tal conmoción besánica que se encerró y durante varios días permaneció de rodillas en una habitación oscura, rodeado de 4 cirios, mascullando frases ininteligibles y de odio invencible contra Barbarroja, el maldito Solimán y el traidor Francisco I, el odioso rey de Francia, a los cuales suponía riéndose de su colosal, de su imperial chasco. Me las pagaréis, dicen que gritaba en medio de sus invocaciones, llamando al alma de su madre, doña Juana la Loca. Todos juntos, pero tú primero, Francisco. En Europa no brillará otro sol que el mío. Tanto era, en efecto, su temor de que otra personalidad sobresaliente lograra eclipsar la suya en el liderazgo religioso y político de Europa, que no tardó mucho en declarar la guerra a Francia, mejor dicho, a Francisco I. De este modo, aplacó, aunque solo en parte, su imperial encono. La flota corsaria navegaba ya por aguas del Mediterráneo. Se había cubierto un gran trecho, sin otros inconvenientes que una tormenta de 2 días frente a las costas de Cerdeña. No tuvo lugar, pues, el ansiado y a la vez temido encuentro con la flota de Andrea Doria. La nave capitana mantenía 3 vigilias permanentes en sus cofas y el mismo Khayr ed-Din se pasaba horas enteras en el puente mirando con su catalejo. Por las noches hacía venir a Pafnucio, a quien empezaba por preguntarle el estado de los heridos. Hassan se hallaba físicamente restablecido, cerradas sus heridas. Lo mismo podía
decirse del rey judío Shinam, pero el estado anímico del primero dejaba mucho que desear. Su postración era casi completa y, dominado por una apatía invencible, dejaba pasar las horas, los días y las noches en amarga cavilación. Pero se recobrará también, Señor, le decía Pafnucio. No dudo de que logrará vencer su natural cambio de estado. Es joven, fuerte, sano, de cuerpo y espíritu. La transición ha sido demasiado brutal y dolorosa para no sufrir sus nocivos efectos. Pobre, pobre Hassan, repetía Khayr Eddin con amargura. ¿Por qué, Pafnucio? ¿Por qué él y no otro? Yo, por ejemplo. Sí, yo lo sé. Es el cumplimiento de esa ley fatal de causa y efecto. Jamás debí mostrarme cruel en aquella ocasión cuando, poseído del dolor de ver a mi hermano decapitado y herido de 19 estocadas, ordené que sus perseguidores y victimarios sufrieran la extirpación de su virilidad. Y es posible que entre esos hombres haya habido algún inocente. Uno de ellos pudo ser precisamente el hermano de ese don Rodrigo de García, y por ello fue este y no otro el autor material del atentado contra el pobre Hassan, le recordó Pafnucio. Sí, pudo ser. Es más, admito que lo sea, lo cual, sin embargo, no me exime de mi tristeza y mi amargura. He intentado sobreponerme a esta condición, pero no lo consigo. Apenas pongo los ojos en el pobre Hassan y lágrimas de pesar y rencor se agolpan en ellos. Hablas de rencor, Señor, y juzgando la condición humana, se comprende tu actitud. Sin embargo, en Mahón fuiste más que generoso al no dejarte llevar por la vindicta y sacrificar vidas inocentes, como hicieron en Túnez los campeones de la misericordia. Es que estoy harto, arrepentido. Arrepentido estaba por no haber seguido tus consejos, tus nobles enseñanzas, Pafnucio. Una vez que han hecho presa de la mente y el espíritu, ya no lo abandonan a uno. En todo instante me decías que estaba cometiendo un delito de lesa humanidad, y que no debía mostrarme tan falto de escrúpulos y de sentimientos como nuestros enemigos. Pero por desgracia, era ya demasiado tarde. Créeme, siento de veras la pérdida de vidas. Bueno, vamos a dejar esta vez por aquí nuestra lectura. Y bueno, como reflexión final, muchas cosas. Primero, en medio del combate entre dos seres que tienen el poder para enfrentarse en guerras, pues siempre me llama mucho la atención ver cómo a través de la historia de la humanidad estas guerras han permanecido, y las razones suelen ser siempre razones de poder, de control, de expansión, de dominio, de venganza, de demostrar superioridad en algún aspecto o en muchos aspectos o en todos los aspectos necesarios. Y siempre en medio del pueblo recibiendo el estrés de la guerra. Y ahora en el año 2025, pues ese tema continúa en diferentes partes del mundo, pero siempre continúa. Y siempre es muy triste
ver hasta dónde puede llegar el alcance de este tipo de realidades como la guerra. Entonces, bueno, continuamos con esta bella novela que nos narra esa guerra, esa lucha entre dos ideologías, entre dos pueblos, vamos a llamarlo así, que a veces nosotros nos toca conocer, escuchar o leer desde el mundo cristiano porque pertenecemos a una población que tiene una influencia cristiana. Sin embargo, bueno, esta novela nos permite acercarnos a una versión desde un personaje que está viviendo la historia desde un mundo contrario, ¿no? Los moros, los musulmanes. Sin embargo, un musulmán con un gran corazón, con un gran espíritu, que comete errores como cualquier ser humano, pero que posee un gran corazón y eso no lo pone en juego nunca. Entonces, aprendiendo de sus errores cada día, acompañado de Pafnucio, esta historia se sigue escribiendo. Y bueno, yo les comparto algunos de los libros que me encuentro explorando. Y por acá está Nietzsche. Estoy muy enamorada de este libro. Lo recibí como regalo de cumpleaños hace unas semanas por parte de mi hijo amado. Y bueno, también estoy acá retomando a este escritor que es Camus. Y bueno, me encontré apenas este librito que habíamos comprado en una feria del libro con mi hijo también. Y no me acordaba que tenía Meditaciones, de también una de las mentes más bonitas que yo he tenido la oportunidad de escuchar, leer, conocer, que es Marco Aurelio. Y bueno, estoy conociendo a este escritor, no sé si por ahí lo han escuchado, Kierkegaard, regalo de mi hijo también. Tengo muchos libros que son regalados de parte de mi hijo amado. Este también, 100 años de soledad, regalo de mi hijo también. Entonces, y bueno, por parte del trabajo, una reforma educativa que estamos teniendo acá en nuestro país, México, pues he estado conociendo a los escritos de Paulo Freire, un hermano escritor de allá de los países del sur de nuestro continente. Entonces, bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Nos vemos pronto.